gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, hemos hablado aquí de la pasarela que une las localidades, o que debería unir, o que esperemos que una las localidades de San Esteban de Pravia, Muros del Nalón y San Juan de la Arena, en Soto del Barco, desde diferentes enfoques. Ya ven que las posturas son diversas y la mía también va a ser, pues la nuestra, también tiene que ser particular y tiene que ser diferente a las anteriores, ¿no? Yo voy a empezar a hablar de sensaciones, de emociones y de sensaciones. Pues yo he estado a los dos lados de la ría, he estado no una vez, sino muchas. Y no solamente como político, sino también como asturiano. ¿Y qué es una pasarela? Vamos a empezar por el principio. Es algo que une dos localidades. Lo primero, alguien lo ha dicho aquí, es muy práctico. Es decir, uno va de un lado a otro, no tiene que dar el rodeo y los quehaceres de la vida diaria se le hacen bastante más accesibles. Por supuesto que eso ya, a mí me parece que socialmente podría justificar una pasarela. ¿Por qué no? Pero también hacer ejercicio, hacer placer, o sea, el placer de caminar, de una ruta por un entorno natural envidiable, también para los habitantes de los dos concejos, como para el que quiere ir por ahí también. O sea, me parece que es una cosa que ya no hay muchos sitios donde uno podría pasar en un sitio tan envidiable. Pero, miren una cosa, hay otra utilidad. Ustedes hay que imaginarse, les voy a pedir a todos ustedes, sé que a alguno le va a costar, pero les voy a pedir imaginación. O sea, ustedes, imagínense la pasarela, esa que pudo ser y no fue. Usted se sube y se para y mira la desembocadura del Nalón. O sea, es una cosa, yo creo que tiene que ser, nadie lo ha vivido, pero estar ahí en medio tiene que ser extraordinario. Y mira a los lados y ve unas piscinas de mar a un lado, únicas, de una singularidad única. Tiene unos municipios anguleros, que tampoco es una cosa que abunde mucho en el mundo, por si alguno no lo sabía, yo se lo digo, que tienen a una tradición, a una gastronomía y economía local. Puede ver incluso, si uno echaría un poquito de imaginación, el inicio de una senda costera, y vuelvo a repetir, excepcional. Una senda costera pegada al Cantábrico, a unos paisajes que se lo digo, ¿verdad? Porque a veces los que están en un sitio no son capaces de apreciar que los demás no lo hay. El conjunto es absolutamente excepcional. Y añade algo, que tiene comunicaciones, porque Asturias tiene sitios excepcionales, pero a veces muy alejados para lo que yo voy a decir después. No, es que aquí estamos a poco más de media hora de 650.000 habitantes, una conexión con la autovía del Cantábrico y un aeropuerto. No sé si se han dado cuenta ahora mismo, pero aparte de la utilidad del día a día, acabamos de definir un producto turístico de un impacto tremendo de manual. De manual para todos, menos para los que nos iban gobernando 30 años, que no se debieron leer el manual de lo que es un producto turístico. Y un puente, ¿por qué un puente añadirlo? Pues la imagen de marca del mismo. Evidentemente un puente es la imagen de marca. Un puente no nos lo vamos a inventar aquí en Asturias. Desde el puente colgante, fíjate, un puente. El puente colgante de Portugalete, que nace para que se pase en un momento industrial, a principios de este siglo, de una parte de la ría a otra. Lo hace un discípulo de Eiffel y lo hace con un sentido meramente práctico. Bueno, hoy es un patrimonio de la humanidad. Y el principal reclamo turístico, con mucha diferencia de Portugalete, que crea un montón de riqueza. Hay muchos más puentes. Y alguno aquí, por favor, señores, medioambiental, que es que no hay estudios medioambientales, no hay puentes que no sean agresivos con el medio ambiente. Vamos a hacer el primero del mundo. No, oiga, ya los hay. Y hay puentes de hormigón, sí, los hay preciosos. Y hay puentes que añaden, claro que sí. No, parece a ustedes que lo que están pidiendo los vecinos es que pongamos ahí metros de hormigón, cuanto más feo posible, a ver si se cae. No, estamos hablando de un estudio serio y hacer un puente que añada valor turístico, como tiene que ser una imagen de marca, ¿no? Un extraordinario reclamo. Hasta aquí les puedo asegurar que como producto turístico es un producto turístico difícilmente discutible. Pero mire, vamos a pasar de las musas al teatro, del sueño a la realidad. Hablaban aquí del valor, oiga, que unos programas políticos valían, no valían, dejaban de valer. Mire, yo no hablo de programas políticos, voy a hablar de realidades. Las realidades, como también dijo alguien, son partidas presupuestarias consignadas. ¿Sabe la partida presupuestaria consignada para hacer esa pasarela? ¿Quién la hizo? El único gobierno del Partido Popular de esta región. Y eso no es un sueño, eso no es un producto, eso está en el BOPA. Y ahí está. ¿Y sabe la otra realidad? Que un presidente socialista primero dijo que tenía que reformularlo y luego la suprimió. Y eso es una realidad. Y lo hizo en años de vacas gordas. Había dinero. ¿Pero para qué quería el dinero? Porque quiso inaugurar un parque temático, Pufilandia, cuyos elementos más significativos son el Niemeyer y la Laboral de Gijón. No por lo que signifiquen, sino por cómo se hicieron. Y a día de hoy seguimos pagando los pufos. Porque esos dos sitios no tienen la programación que pueden tener. Pues si ustedes miran sus cuentas, están pagando el pufo que dejaron. No lo pueden dedicar ni para tener programación, para hacer reclamo turístico, ni para el uso de los asturianos. Se hizo Pufilandia y se dejó la pasarela a un lado. Y los alcaldes, que eran del mismo partido cercano, no alzaron la voz y siguen sin alzarla. Ahora el tsunami de la demanda social se sumen en la última ola. Pero el único que puso una partida fue el Partido Popular. ¿Y qué nos dejó estos gobiernos socialistas? Los ISIS. Y si se hubiera construido.
se hubiera transformado en un icono turístico de Asturias y hubiera sido un punto obligado para parar en la autovía y que la gente entrara, porque eso es posible, es factible. Hay ejemplos turísticos, pueden ustedes buscarlos, que hay muchos. Pero los sí se quedaron ahí. Y luego podrían haber aumentado los negocios, los existentes podrían haber facturado más, los jóvenes, que tantos habrán ido, no todos, no seamos demagógicos, pero unos cuantos igual se hubieran quedado al albur de aquellos negocios, ¿no? Y entonces, esos 4 gatos que he leído en algún sitio que no justifican la pasarela, igual eran 8 gatos, porque si no van a ser 2 gatos, si no somos capaces de dinamizar el mundo rural. Y esos negocios que han pagado impuestos, que hubieran beneficiado los servicios de los mayores de sus concejos. Pero es que esto ya está inventado, pero hay que querérselo. Y ustedes no se lo creen. Muchos de los que han bajado aquí es que no se lo creen y nos tienen que contar unos argumentos bastante poco creíbles. Y mire, en este punto de mi relato, creo que ya son todos conscientes que nosotros vamos a votar a favor. Pero mire, también dijo Alba, no se hagan ilusiones. No se las hagan, porque esto no vale para mucho, porque como nos recuerda aquí un diputado ausente, esto orienta, pero mira, el gobierno al final hace lo que le da la gana. Pero no quiero terminar mi relato así mal, entonces voy a dejar una esperanza. La esperanza es que el único partido que es alternativa de gobierno, que consignó ya una partida para esa pasarela, va a volver a gobernar. Y así podremos ustedes y nosotros y todas Asturias mirar el futuro con optimismo.